Bien, niños, continuando con la actividad del día de hoy. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología. Con la actividad investigamos y jugamos con la luz y la sombra. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos tu cuaderno de ciencia y tecnología o hoja de reuso, lápiz, borrador y tus colores, cartulina, un vaso de vidrio o de plástico, una pelota y una linterna. Bien, alisten todos sus materiales. Bien, ¿qué aprenderemos el día de hoy? ¿O cuál será nuestro propósito del día de hoy? Bien, el día de hoy indagarás qué objetos producen sombra y cómo sucede esto para luego compartir lo aprendido a través de un juego familiar. ¿Cuáles serán nuestras metas que lograremos con esta actividad? Bien, tenemos 5 metas que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, 1. Proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. 2. Seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. 3. Registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra. 4. Comparar datos de comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra. 5. Comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Bien, entonces ya sabes cuál es tu propósito y cuáles son tus metas que desarrollarás el día de hoy. Empecemos. Con ayuda de un familiar, lee y observa la siguiente situación. ¿Ve? Vamos a observar estas imágenes. Bien, ahora vamos a leer juntos. Carlos tiene 7 años. Como es habitual, un día fue a dormir luego de ver una de sus películas favoritas. Ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio una persona muy alta, con sombrero, vestida de negro. Asustado llamó a sus padres diciendo: ¡Hay un hombre de negro! Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró el personaje que asustaba a su hijo. Luego llevó a Carlos hasta su habitación y le mostró quién era el hombre de negro, una sombra del perchero con su ropa. Bien, niños, ¿les gustó la historia de Carlos? ¿Mm? Bien. Dialoga con tu familiar a partir de estas preguntas. ¿Bien? ¿Qué asustó a Carlos? ¿Se acuerda? Le asustó una persona muy alta, con sombrero y vestida de negro. ¿Y quién era el hombre de negro? Aquí está. Ah, una sombra. ¿Qué objetos produjeron la sombra? Aquí está. El perchero con el sombrero
y el poncho de su padre. Bien. ¿Cómo se produjo la sombra del hombre de negro? ¿Qué dices tú? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? ¿Qué dices? Bien, niños. Ahora escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué objetos producen sombra? ¿Y cómo se produce una sombra? Bien. ¿Cuáles de los siguientes objetos crees que producirán sombra? Producirán sombra. A ver, señala con tu dedito. Bien, aquí tenemos 3 objetos. Una pelota, una cartulina y un vaso de vidrio. A ver, señala con tu dedo. Bien. Selecciona las ideas que crees que te ayudarán a responder la pregunta. Bien. Si el objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. ¿Qué dices tú? Si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. ¿Mm? Si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Bien, ¿cuál de estas 3 ideas te ayudarán a responder estas preguntas? ¿Ve? Señala con tu dedito. Bien. ¿Cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? ¿Mm? Bien. ¿Puedes hacer estas 3 acciones? A ver. Hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos. ¿Ve? Así como se ve acá en la imagen. Preguntar a mis familiares si mis respuestas son correctas. Buscar información en libros e internet en compañía de un familiar. Bien, ¿qué otras acciones se puede desarrollar? ¿Mm? ¿Se pueden desarrollar todas estas acciones? ¿Qué dices tú? Bien, niños, ahora te invitamos, perdona. Bien, niños, entonces el día de hoy te proponemos a indagar mediante un plan de acción. ¿Qué acciones haremos para saber qué objetos producen sombra y cómo sucede esto? Bien, entonces te convertirás en un investigador o una investigadora. Bien, primera acción. ¿Qué harás? Coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella pon los objetos que observas. Vaso de vidrio o de plástico, la cartulina rectangular y la pelota de plástico de color. Bien. Segunda acción. Coloca sobre la mesa cerca de la pared un vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Bien. Así como esta, ¿ve? ¿Ve? Y observa y anota qué forma en la pared. Si deja pasar la luz, produce o no sombra. Repite el mismo procedimiento con la pelota y con la cartulina. Bien. Tercera acción. Registra tus observaciones en tu cuaderno o hoja de reuso. Bien, y pide a un familiar que te ayude. Bien, entonces vas a registrar tus observaciones en este cuadrito. Bien. Aquí tenemos un vaso, la cartulina y la pelota.
¿De qué material está hecho el vaso? ¿De qué material está hecho la cartulina? ¿Y de qué material está hecha la pelota? Bien, deja pasar la luz, el vaso, la cartulina o la pelota. ¿Sí o no? ¿Qué se forma en la pared al observar el vaso? Dibuja. ¿Qué se forma en la pared al observar la cartulina? Dibuja, y al observar la pelota y luego dibuja. Bien. Cuarta acción. Revisa y compara los datos de la tabla y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Bien. Primera pregunta. ¿Qué objetos ha permitido el paso de la luz a la pared y de qué material está hecho? ¿Mm? Marca tu respuesta. ¿El vaso, la cartulina o la pelota? Bien, ¿está hecho de qué material? 2. ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿De qué material está hecho? Bien. Ahora marca tu respuesta. ¿Mm? ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿El vaso, la cartulina o la pelota? ¿Y de qué material está hecho? Bien. 3. ¿La forma de la pelota se parece a la forma de tu sombra? ¿Qué dices? Responde. Bien. 4. ¿La sombra de la pelota y la cartulina son iguales? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Mm? Escribe tu respuesta. 5. ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? ¿Mm? Bien, escribe tu respuesta. Bien, niños, ahora nos vamos a informar, nos informamos. Esta información la encuentran en el segundo archivo que les he enviado. Bien, efectos de la luz. La luz es una manifestación de la energía que nos permite ver lo que está a nuestro alrededor. El sol es una fuente de luz, pero también lo son una lámpara, una linterna. Cuando la luz pasa por los objetos, puede ocurrir que estos dejan pasar la luz o no. Bien, aquí. Cuando un objeto deja pasar la luz, se dicen que objeto es transparente. Transparente, bien. Entonces los objetos transparentes permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de vidrio suelen tener estas características. Bien, cuando un objeto pide o se interpone el paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma. Se dice que estos objetos son opacos. A ver. Los objetos opacos no permiten ver a través de ellos. Los objetos hechos de cartón, como la caja, de metal, como las latas, o de madera, como algunos juguetes, tienen estas características. Bien. ¿Cómo se produce una sombra? La sombra, entonces, no es más que un lugar donde no llega luz. Se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Cualquier fuente de luz natural, como el sol, o una fuente artificial, como la linterna
o una lámpara puede producir sombra. Puedes producir tu sombra con una linterna dentro de tu casa o al salir en un día soleado y observar cómo es tu sombra. Así como por aquí tenemos un ejemplo, ¿ves? La niña ha producido una sombra. Bien, ahora que ya tenemos información, vamos a la quinta acción. Bien, produce tu sombra. ¿Dónde está mi sombra? ¿Qué necesitas? Linterna o linterna del celular, tu cuaderno y hoja de registro y papelógrafo. También necesitas lápiz, lápices de colores y regla. Bien, manos a la obra. 1. ¿Cómo vas a producir tu sombra? Aquí está, en la imagen. ¿Ve? Pega en forma vertical el papelógrafo a manera de fondo sobre una pared sin grietas y pide a un familiar que te ilumine con una linterna. ¿Dónde te ubicarías con relación a la luz de la linterna? 2. Párate entre la luz de la linterna y el papelógrafo. Ubícate a cierta distancia del papelógrafo pegado en la pared. Observa si aparece algo en el papelógrafo. ¿Me estás observando? Bien. 3. Prueba ponerte al costado de la linterna y fíjate si puedes ver tu sombra. Ahora ubícate detrás de la linterna. ¿Dónde tiene que ubicar para ver tu sombra de nuevo? Bien. 4. Ahora ubícate delante de la linterna y mueve tus brazos y la cabeza. Observa qué pasa con tu sombra. Colócate un sombrero y observa qué sucede con tu sombra. Bien, niños. Bien, niños. Ahora escribe sí si el objeto produce sombra. No si no lo produce. Bien. Vas a escribir entonces sí en donde corresponde y no donde corresponde. ¿Ya? Bien. Ahora dibuja 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que se encuentran en tu casa. A ver. Aquí en este cuadro de líneas rosadas vas a escribir 3 objetos transparentes. Y aquí en este cuadrado de color delineado de color azul vas a escribir 3 objetos vas a dibujar 3 objetos opacos. Bien, continuamos. ¿A qué objetos corresponden estas sombras? Une según corresponde. Bien. Bien, niños. Ahora ha llegado el momento de responder a la pregunta inicial. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué objetos producen sombra? ¿Y cómo se producen una sombra? Bien, los objetos que producen sombra son objetos opacos. ¿Por qué? A ver, piensa. Bien, aquí tenemos. Los objetos son opacos porque impiden el paso de la luz. Ejemplo, la mesa o la pelota. Bien, los objetos que no producen sombra son
transparente porque dejan pasar la luz. Por ejemplo, el pomo de vidrio, vaso y muchas otras cosas más. Bien, la sombra. Entonces, ¿qué es la sombra? La sombra se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. ¿Sí? Bien, entonces la sombra se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz. Bien, ahí tenemos las respuestas a nuestra pregunta inicial. Bien, ahora reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? Si puedes hacer un regalo sorpresa de galletas, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? ¿Por qué? Recuerda que tu regalo sorpresa no se tiene que ver. Bien, ¿se puede producir una sombra sin luz? ¿Por qué? Bien, niños, ahora revisa si lograste tus metas. Bien, ¿cuáles eran tus metas? Tenías 5 metas, ¿no es cierto? Bien, ahora vas a marcar si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Bien, niños, eso es todo por el día de hoy. Cualquier consulta me la hacen a mi privado. Bien.